sure you never, ever stray. Buenas noches, ya estamos aquí de nuevo, amigos, amigas, amantes del misterio, los fenómenos extraños y la historia, sobre todo, a partir de ahora, que la vamos a tener muy presente. Sobre todo, hoy tenemos un invitado muy especial que va a presentar nuestro amigo José, pero yo solamente voy a enseñar algo que es escrito por él y las ilustraciones hechas por él también, y es este pedazo de libro, Gargolarium. Así que sin más dilación, José, presenta a nuestro invitado. Hola, buenas noches. Mira, os voy a presentar a un gran amigo que tuve el honor de conocer hace ya unos cuantos años. José Luis González Munuera, un experto en gárgolas en este mundo tan misterioso que todo el mundo lo tenemos en mente. Las catedrales con esas figuras, mirando desde lo alto, vigilando la ciudad. Pues bueno, José Luis ha sido profesor en la Escuela de Arte de Sevilla. Ha estado 33 años, ¿estuviste, José Luis? Sí, 33. 33 años estuviste como profesor. Como docente, sí. Y una bellísima persona, Bueno. un gran profesional y un gran investigador. Pues bueno, a ver, si me dais permiso, yo voy a hacer la primera pregunta, ¿vale? Que tengo por aquí mis chuletas. José Luis, ¿cuál es el origen histórico de las gárgolas y su propósito inicial? Bueno, el problema que tiene el hombre desde que construye su vivienda, sale de la cueva, es evitar que el agua perjudique precisamente a la argamasa que une las piedras, que une los ladrillos, etcétera. Entonces lo que hace es que inventa un sistema de expulsión de las aguas limpias para que no dañe la estructura, la fábrica, que se llama fábrica, a la pared, el ladrillo, la piedra, etcétera. Pero eso es desde el principio de los tiempos, es decir, no podemos decir que la gárgola sea un invento del siglo XX o un elemento meramente arquitectónico. Las gárgolas las encuentras desde tribus africanas que no han tenido apenas contacto con el hombre hasta los romanos, los griegos, los aztecas, en fin, es un invento que se desarrolla al mismo tiempo en todo el mundo. Y el único objetivo es eso, apartar las aguas de lo que sería la fábrica de ladrillo, de piedra, para evitar precisamente que el agua haga daño, porque algunas partículas podríamos entrar ya, porque yo me he llevado 20 años dando artes aplicadas al muro, es decir, enseñando a pintar, cómo se preparan las paredes y demás, y el agua es perjudicial para el principal ligamento que hay, que es el mortero de cal. El agua tiene potasio, tiene silicio, tiene una serie de elementos que lo que hacen es que disgregan la partícula de cal y hacen que los elementos afloren a la superficie. Tú has visto una estatua de mármol, por ejemplo, que tiene como un llagueado oscuro. Es precisamente de eso, es decir, cuando penetra el agua, porque el mármol es poroso, cuando penetra el agua a través del poro, hace que las partículas de hierro, de ferrita, salgan a la superficie y crean esas costras oscuras que lo que hacen es debilitar justamente la estructura interna de la figura. Por ejemplo, si tienes un suelo de mármol, sabes que si cae café o cae cualquier cosa, lo tienes que limpiar inmediatamente porque el mármol lo absorbe, que sí. No lo absorbe, simplemente es poroso y pasa a través y después acaba escupiéndolo, que son ese erizado que hay, y entonces nos podemos ver que hay vetas, dependiendo de la veta del mineral, pues será un mármol rojo, será un mármol verde, en fin, eso es fundamentalmente el origen de las gárgolas, es decir, apartar el agua de lo que sería la fábrica de la construcción humana. Por eso, desde que el hombre abandona la cueva, automáticamente tiene que inventar un sistema de que el agua no caiga directamente. Y lo podemos ver que utiliza todo tipo de elementos. Es decir, ya cuando vayamos avanzando en la conversación, veremos que desde las tribus, por ejemplo, de Mali, que tienen una cabeza que son de metal, usualmente de bronce o hierro, y suelen ser cabezas de dragones. Qué casualidad que también cabezas de dragones hay en Notre Dame de París, ¿no? O en Notre Dame de Amiens. Entonces nos encontramos con que hay una característica iconografía propia de este tipo de elementos, sí. Y que llegará hasta bien entrado el siglo XXI, ¿no? Todavía hoy día la última catedral que se ha hecho es la de Washington
y tiene figuras como Darth Vader, Teresa de Calcuta, etcétera, ¿no? Se hizo por cuestación popular y me parece muy bien porque representa parte de la cultura de ese momento. Pero claro, si tú en una abadía, por ejemplo, la de Paisley Abbey en Escocia, tú quitas un elemento para cambiarlo por uno moderno, por ejemplo, hay una colección de gárgolas en Paisley Abbey, que era una abadía del siglo XII, y se cayó una, por efectos del tiempo y demás, porque las piedras no, y allí hay mucha humedad, bien, y se cambió por una de un alien. Ah, ¿Qué ocurre? Es como si tú en una poesía quitas una estrofa. Automáticamente, si hay un mensaje que lo hay, lo estropeas. Pues eso es exactamente. Entonces yo estoy en contra de cualquier tipo de reinterpretación moderna y que se sustituya por el elemento o se deje en blanco, ¿no? Se deje el vacío del espacio. Pero no volverlo a colocar un elemento que pertenezca a una cultura como la de ahora, porque lo que hace es pervertir el mensaje. claro. Pues sí. Y yo voy a entrar en faena. ¿Venga? Estamos hablando de gárgolas, pero claro, no todos son gárgolas. Por ejemplo, esto que tengo yo en la mano no es una gárgola, es una quimera. Quimera. ¿Podrías decirnos qué diferencia hay entre la gárgola y la quimera y para qué sirve cada una? La gárgola tiene su funcionalidad, que es expulsar el agua limpia, ¿no? De la lluvia. La quimera es un mero adorno que refuerza el significado de la gárgola. Pero también hay otro elemento que suele aparecer debajo de la gárgola, sobre la que se apoya la misma, que son los grutescos. Grutescos. El grutesco viene también a reforzar el mensaje de la gárgola en sí. Es una lástima que se conozcan las gárgolas justamente por las quimeras de Notre Dame de París, ¿no? Que son las más famosas. Pero hay un catálogo de gárgolas. Fíjate, yo tendré ahora mismo catalogado unas 37, 38.000 gárgolas, con su lugar de ubicación, con su significado, Muy bien. De esas 37, 38.000 gárgolas, no hay ni una sola que se repita. Es decir, son todas originales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son obras de arte. O sea, yo abogo y defiendo y no cejaré en mi empeño de que se consideren obras de arte únicas, con un carácter escultórico, algunas preciosistas, ¿no? Veremos a lo largo de esta entrevista algunas imágenes que os proporcionaré de muchas gárgolas que tienen un carácter escultórico preeminente, mucho más que un mero elemento arquitectónico. Lo que pasa es que, claro, el arquitecto, que no es el cantero ni es el masón, no reconoce ese efecto, lo considera un elemento arquitectónico más con una función muy determinada. Sin embargo, antes el cantero, el masón, sí tenía ese lenguaje y por lo tanto hacía una reinterpretación dentro del plano iconográfico para dar un mensaje muy determinado, cosa que ahora ya no se hace, ¿no? Ahora, si tú ves las gárgolas que se suelen hacer en las construcciones modernas, son gárgolas de cañón, es decir, muy básicas, como un tubo para expulsar el agua y para decontar, ¿no? Y tampoco existe un plan iconográfico, salvo el edificio Chrysler, que tiene unas águilas inmensas de metal y demás, pero no existe un plan iconográfico determinado al estilo de las gárgolas, que no es una cosa del gótico. Casi siempre cuando escuchas a la gente hablar de gárgolas, te hablan del gótico, pero las gárgolas están, como ya te he dicho, desde el principio de la humanidad, pero las exentas, las que tienen su carga simbólica, empiezan fuertemente en el románico, ¿no? Y a partir de ahí van desarrollando su lenguaje. Ahora que te estoy escuchando, perdona, Jonathan. Sí. ¿Tú crees que todo lo que tú has estudiado de las gárgolas y has visto de las quimeras, perdón, vamos a hablar con propiedad, quimeras, ¿tenían un sentido de asustar a las personas que se acercaban? O, por ejemplo, las quimeras de Notre Dame, desde que estás abajo y la estás viendo. Yo me pongo en la mentalidad de las personas de aquella época, cuando vieran aquellas figuras mirándolo desde arriba, como que afuera está el mal y dentro de la catedral está el bien, o algo así. ¿Podría ser? Es que cometes el mismo error que cometen todos los historiadores, ¿no? Se le atribuye una función que se llama apotropaica, que es la de dar miedo
para defender del interior que está el bien y en el exterior está el mal. Incluso hay gárgolas que cuando tú sales del edificio sagrado te mean encima, ¿no? Por el orificio del ano o por el órgano masculino por esencia, te mean encima. Pero no, verás, estamos hablando, y tú lo estás viendo desde el punto de vista no solo del historiador del arte, que carece de bastante conocimiento de lo que son las técnicas propias del medievo y de la cantería, sino que lo estás juzgando desde el hombre del siglo XXI. Entonces tú estás acostumbrado a la tecnología, pero no estás acostumbrado a la mitología. Sí. Ten en cuenta que en el medievo, desde el medievo hasta bien entrado el gótico, y nos encontramos con que los seres mitológicos perviven en la realidad de las personas de ese momento. Es decir, la Biblia, no recuerdo, en Deuteronomio, nos habla que no se puede comer carne de grifo. Porque Sí. lo da porque está, y en las representaciones de los libros miniados del siglo XI, del siglo XII, aparece, por ejemplo, en el Arca de Noé la mantícora, ¿no? Es un bicho que tiene una cabeza de león y dispara unas púas que son capaces de matar y demás. Entonces, ellos viven una realidad que no tiene nada que ver con la realidad que nosotros tenemos en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, San Borondón nos cuenta que peleó con un grifo y lo venció, y que hizo una misa en una isla y la isla se movió, que era una ballena. Es decir, ellos vivían con ese mundo, ese espíritu mágico, ¿no? Y mitológico, en el que ellos tenían otro concepto. Entonces, realmente podría tener ese sentido apotropaico si solamente se representaran demonios. Pero es que se representan escenas de sexo entre dos hombres, entre hombre y mujer, hombre y cabra, hombre y perro, en fin, no solo escenas de sexo, sino de oficios, ¿no? Las mejores están en Colonia, en Alemania, en la que se representan todos los oficios y los refranes que van en paralelo con ese oficio. Por lo tanto, es un mensaje de una cultura dentro de su propia cultura. Y el problema es que el hombre del siglo XXI lo ve desde su punto de vista. A mí me parecen preciosas. Es decir, yo he estado en Notre Dame y me he llevado un par de horas al lado de ellas y le he hecho fotografías, he visto el deterioro de la piedra, he tenido incluso que enseñar mi carnet de doctor y de investigador de la Universidad de Sevilla para poder tocar la piedra y ver los problemas que tenía de orogénesis en la superficie, de contaminación, de hongos y demás. Porque aparte de licenciado en Bellas Artes, soy restaurador también, licenciado en restauración. Entonces, es una visión totalmente distinta. No podemos juzgar, sino que ellos eso lo ven muy normal. Ven que el campo está maldito porque ha salido un dragón o porque ha salido y ellos ven su mundo es un mundo muy reducido, pero muy lleno de misterios. Y es interesantísimo porque ten en cuenta que la única forma de cultura que existía en el medievo era a través precisamente de las imágenes. Tú ves los frescos y son como cómics, te van contando una historia. Las esculturas tienen su significado porque era la forma de comunicarse, porque la mayoría de la gente era analfabeta. La cultura estaba refugiada con los nobles y en los monasterios. Por eso es importante y es lo que me ha llevado a mí a relacionar las gárgolas con las miniaturas de los libros, lo que se llaman los marginalia, porque muchos de esos personajes que están representados en los libros del siglo X, del siglo XI, aparecerán en las gárgolas. Pero las gárgolas también, los personajes representados, por ejemplo, el hombre león, yo qué sé, el hombre con cuernos, el hombre verde. Resulta que todos estos están representados en las pinturas rupestres del Neolítico. Entonces forma parte de una cultura, un bagaje que va a acompañar al hombre desde el principio. Fíjate que abandona la cueva donde ya lo representa y estoy, a ver si algún día termino ese libro sobre los zoantropomorfos en las pinturas rupestres y estoy seguro que eso ha evolucionado con el hombre y forma parte de la idiosincrasia propia del hombre, ¿no? Y de su concepto mitológico y su concepto del mundo. Y nos siguen acompañando. Hoy día, si tú ves la serie esta de Juego de Tronos, me comentan, porque creo que soy el único español que no la ha visto,
me comenta que aparece un hombre verde, que en fin, que aparecen una serie de personajes mitológicos, dragones, y entonces es una forma de que perviva ese mensaje, y es un mensaje crítico que está solamente abierto a un número muy determinado de personas, que son los que hablan del lenguaje de los pájaros, ¿no? Los que conocen las marcas de cantería, los que conocen cómo evoluciona el concepto iconográfico e iconológico, es decir, el iconológico representa la simbología de lo que allí está representado, ¿no? Una cosa, José Luis, que siempre que he observado alguna gárgola me ha llamado mucho la atención. No digo que todas, pero la gran mayoría, porque suelen tener formas grotescas y monstruosas. Porque es la imaginación del cantero. Tú planteate que, mira, hay una cosa que a mí me hace pensar mucho y me llevó a la figura del Bosco, precisamente ese razonamiento. Mira, cuando el cantero representa, por ejemplo, una boca del infierno, la boca del infierno se representa con una boca enorme por donde están entrando seres, por debajo están cayendo a un agujero sin fin, en vez de pelo tiene almenas, en fin, es una representación iconográfica muy particular. Esa representación la puedes ver tanto en Hispanoamérica, con las figuras que representan el infierno de los mayas, de los aztecas y demás, hasta incluso en Japón, con algunas de las leyendas de sus fantasmas y demás. ¿Qué significa esto? Que hay una iconografía básica general y que estalla precisamente a partir de 1450, cuando se inventa la imprenta, y genios como el Bosco y demás ven precisamente esas representaciones y lo único que hacen es trabajarlo, como decía Spinoza, el confesor del emperador, lo único que hace es llevarlo de una manera teatral a un lienzo y darle otro significado. Con lo cual vemos que existe un paralelismo entre la evolución de la cultura, tanto de la representación iconográfica como de todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental el poder entenderlo o intentar entenderlo, que es lo que yo hago en el libro. Yo me voy a las raíces, de dónde viene el origen, y intento llegar hasta donde puedo llegar, ¿no? Y me baso precisamente en textos de clásicos, padres de la Iglesia, historiadores, por supuesto el fisiólogo, que es el Physiology, y es un libro que se hizo entre el siglo III y el IV en Grecia. En fin, existen varios fisiólogos y demás. Y entonces ahí te hablan de los diferentes seres mitológicos, su origen y demás. Las gárgolas también tienen una evolución, ¿no?, en su representación. No es lo mismo una gárgola románica, que suele ser más tosca, más vasta, que una gárgola renacentista, o que hay un claro ejemplo, por ejemplo, los pecados capitales del Ayuntamiento de Barcelona son auténticas obras de arte, ¿no? Está la ira, está la pereza, y son figuras perfectamente, y que además se puede relacionar porque, fíjate, yo empecé a estudiar las gárgolas por casualidad, es decir, estábamos en el trabajo final de curso de mi segunda licenciatura de restauración y me había tocado ir al Hospital de la Caridad, y a mí me había tocado en concreto los cuadros de fotos que tenía Miguel de Mañara en su dormitorio. Entonces teníamos que hacer como trabajo final de curso pues una ficha de estado. La ficha de estado es que tú le haces fotografías por delante y por detrás, le quitas las puntillas, se las vuelves a poner, ves si las puntillas son de forja o no, en fin, ves una serie de características que no viene a cuento el desarrollarlo aquí, pero que si queréis me pongo, ¿eh? Y entonces, pues después fuimos a tomar algo a la catedral. Yo era uno de los más mayores, porque yo creo que saqué la segunda licenciatura con 48 años. Y entonces estuvimos viendo precisamente las gárgolas. Y quien estaba a mi lado le pregunté, digo, bueno, ¿y esto habrá algo escrito? No había nada escrito. Había una monografía de un que hoy día es amigo mío, incluso le he ilustrado algún libro suyo, don Vicente Calle, pero no había más nada. Y ahí, cuando yo le preguntaba, bueno, la soberbia se representa con una figura cruzada de brazos o cruzada de piernas, y claro, yo le pregunté, oye, ¿y esto? No, yo sé que representa, esta cruzada de brazos representa, vale. Y fíjate que después estudiando Derecho, porque empecé Derecho, pero lo tuve que dejar porque mi último hijo apareció así, pues resulta que una de las cosas que te daban precisamente de consejo en tercero de Derecho era que cuando asistieras a un juicio jamás
delante del juez cruzara las piernas o los brazos, porque se consideraba un signo de soberbia. Y ahí me di cuenta que era precisamente de un texto del profeta Isaías, de donde venía, te lo digo a grosso modo porque mi memoria ya es lo que tiene la edad. Decía, y por vuestra soberbia os quedaréis sentados a la entrada de la puerta de los cielos, cruzados de brazos y de piernas. Fíjate, de un texto bíblico se desarrolla la iconografía propia, por lo tanto es riquísima la gama de mensajes, de simbología y de conocimiento que nos dan las gárgolas, es riquísima. Yo no hay un día que no descubra algo nuevo con respecto a esto. Es un motivo de vida, la verdad. Increíble. Os lo dije, me enrollo. Tened cuidado conmigo. Yo iba a preguntar por los símbolos de los canteros. ¿Se ven muchos o tienes que fijarte muy específicamente para ver dónde están los símbolos? Las marcas de cantería, te refieres, las marcas de canteros. Las marcas. Es que pueden ser, ten en cuenta que los canteros, es que eso da para otro tema y largo, ¿no? Porque si tendríamos que diferenciar los canteros franceses de los canteros de la Transmiera española, que tienen un origen francés y que yo he desarrollado en varias charlas en Crónicas de Arcadia, un programa de radio también de mi muy querido amigo Miguel de Miguel. Y entonces las marcas de canteros se podían hacer por diferentes motivos. Una para encaje de unas piezas con otras, porque ten en cuenta que había 3 niveles fundamentales, aunque en realidad no había 3, había más. Y todo viene de la leyenda de Irán Akif, el arquitecto creador del templo de Salomón. Entonces hay 3 niveles, está el maestro, está el compañero, está el aprendiz. Entonces algunas marcas se hacían para el trabajo de estajo. Es decir, si tú ponías una marca y después contabas las piedras que habías trabajado y en base a eso se te daba tu salario. Otras eran marcas de encaje para tú poder, pero otras eran desarrollo de plano y de mensajes, ¿no? Hay por ahí en internet un muchacho, no te puedo decir el nombre, ¿ves? La verdad, que tiene una página sobre marcas de cantería, lo podéis encontrar en Facebook y tiene desarrollado muchísimas, miles de ellas y su posible desarrollo y significado. El estilo de lo que yo hago con las gárgolas, él lo hace con las marcas de cantero. Incluso algunas le he proporcionado que él no tenía, que obtuve en el monasterio de Batala. Entonces, fundamentalmente era eso, las marcas de cantero no lleva la carga, salvo en algunos momentos que te puedes encontrar, como por ejemplo la ballesta, te puedes encontrar que la ballesta es el desarrollo interior del plano del lugar donde se ubique. En fin, te puedes encontrar multitud de mensajes. De hecho, tú pasabas de compañero a maestro y en ese momento se te otorgaba tu marca de cantero. Y tenías que pasar un examen muy peculiar, que desarrollo, me parece que es en el libro de las gárgolas de la Catedral de Sevilla, que llevo ya 13, ya se me va la olla. Pues ahí te hacían pasar un examen que era fundamentalmente, por no aburrido, era sobre un lecho de arena, te daban una cuerda y una regla. La regla es de 24 pulgadas, cada pulgada representa una hora del día, y además no sé si conocéis las reglas estas, que son 3 reglas, una en otra, que se desarrolla. Pues, cada regla representa 8 horas del día, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para vivir. Es parte de la simbología. Entonces, con esa regla y una cuerda, tú tenías que trazar lo que te dijeran los maestros, ¿no? Y tenías que explicar las peculiaridades de cada una de las figuras geométricas que tú trazabas. Fundamentalmente lo que se pedía era una portada de una catedral, ¿no? Entonces el aprendiz iba desarrollando el tema, dibujándolo con la cuerda, con la arena y usando precisamente las reglas a modo de compás y demás. Entonces ese desarrollo se ve muy simplificado en algunas marcas de cantería, ¿no? Vale, ahora te voy a hacer una pregunta a ver si no te complico mucho la vida. ¿Qué simbolismo tienen las gárgolas en diferentes culturas? ¿Me lo sabrías decir? Es que todas tienen el mismo concepto iconográfico e iconológico, ¿eh? Es decir, las únicas que se escapan y son más tétricas, pero porque la cultura en sí era una cultura muy... no sé cómo decirlo, porque hoy día como hay tanto ofendidito, Ya. pero Sí.
una cultura bestial, ¿no? Porque se dedicaban al sacrificio humano y demás, que son las gárgolas mayas y aztecas, que son representaciones de calaveras, pero el resto tienen la misma simbología. Ten en cuenta que el dragón, tanto en las culturas orientales como en Hispanoamérica, como en Europa, tiene un significado muy distinto, aunque algunas de ellas sean antagónicos. Por ejemplo, en China, el dragón está considerado como un ser benéfico. En Europa se considera como la representación del diablo, ¿no? Y como eso podemos encontrarnos multitud de representaciones. Yo las que tengo estudiadas son fundamentalmente las de Europa, algunas hispanoamericanas, y las europeas todas tienen un plan iconográfico, como hemos dicho anteriormente, muy, muy claro, ¿no? En el sentido de que la representación en Escocia y en el sur de España, en Sevilla, son iguales. Es decir, el concepto es el mismo, lo único que va a variar es la habilidad del cantero a la hora de tallar. Esto es como el que pinta, hay gente que pinta muy bien y hay gente que pinta regular y gente que no pinta, ¿no? Pues esto es exactamente igual, hay gente que desarrolla con mayor verismo, con mayor... y gente que no tiene tanta cualidad, pero el concepto iconográfico es el mismo y por lo tanto, al ser concepto iconográfico el mismo, el concepto iconológico o simbólico es exactamente igual. No tiene más dificultad. De acuerdo. Muy bien, yo me voy a meter los deditos y nos vamos a ir a un tema que a Jonathan, a ti y a mí nos encanta, que son los caballeros del Santo Sepulcro de Jerusalén, caballeros del templo. Por aquí tengo, tú lo llevas aquí, tú lo llevas ahí. Esto lo compré en el barrio del Temple, allí en Londres. Ahí lo está en la iglesia del Temple, aparte que es octogonal, y fíjate en los capiteles que casi todos representan la soberbia y la envidia. Pues te iba a preguntar por la que se supone una de las grandes iglesias o capillas del Temple, Rosslyn, los famosos maíces de Rosslyn, que tú y yo hemos hablado que no como nos lo cuentan. Bueno, Rosslyn primero que no es capilla, fue hecha capilla por la reina de Inglaterra porque no tenía objetivo como tal, y si te fijas en la estructura no tiene nada que ver con lo que es una capilla en sí. Rosslyn, yo le llamo la cuna del hombre verde porque hay 126, me parece, hombres verdes, están representados de más joven a anciano, incluso la calavera. Y la verdad es que es curiosa, hay una serie de signos templarios. Ten en cuenta que el constructor, el que ideó la capilla de Rosslyn y que después sus descendientes lo ignoraron, era Sinclair, de la familia Sinclair. Y estos Sinclair estaban muy relacionados con la etnia gitana. Estos Sinclair llegaron a ser grandes guardianes del no sé cuánto inglés y tenían un cargo político de cierta importancia, y los gitanos eran muy perseguidos porque eran casi siempre titiriteros. El titiritero siempre ha sido considerado como acompañante del diablo, igual que los malos estudiantes, igual que los marineros y demás, en el libro de desarrollo. Y entonces estos titiriteros representaban una obra que estaba súper prohibidísima en Inglaterra. ¿Adivinas cuál es? Piensa en alguien que viste de verde, que su traje lleva forma de hoja y que roba para darle a los pobres. Robin Hood. Robin Hood. ¿Por qué? Porque representaba la vuelta al sistema. Es decir, romper el esquema y darle la vuelta, que es lo que representa la fuerza de la naturaleza. Hay una tradición en el norte de Inglaterra, en Escocia y en Irlanda, en la que a finales del mes de marzo las vírgenes se internaban en el bosque para ser fecundadas por los espíritus del bosque. Y todo esto se hacía como una especie de pantomima en la que alguien disfrazado de cura bendecía la unión. Ellas iban vestidas de ninfa y figuras que salían del bosque mantenían relaciones con ellas, y al cabo de los 9 meses había una relación de gente que se les solía denominar Robinson, hijo de Robin, o Robertson, hijo de Roberto, ¿no?
Entonces, esa es la tradición que une el hombre verde precisamente con esa representación simbólica de Robin Hood, que es muy interesante de analizar. Y precisamente en los terrenos de Sinclair, justamente al lado de la capilla Roslin, existía antiguamente un castillo que se tumbó en una de las muchas guerras persiguiendo precisamente ese tipo de herejía. Se echó abajo y tenía 2 torres donde los gitanos se hospedaban cuando iban a los terrenos de Sinclair a representar Robin Hood. Para que te des cuenta que estaba prohibido en todo el país, pero sin embargo Sinclair los amparaba. Y esas 2 torres se llamaban Robin y Marian. Simplificando, pero una cosa que es curiosa y la gente no sabe y es curioso, Roslin ya es un barrio, no está lejos del centro de la ciudad y es casi un barrio, pero si tú te metes, hay detrás de Roslin hay una especie de campo que tiene un puentecito, pasas el puentecito y te internas un poco en el bosque. Pues si andas como medio kilómetro te vas a encontrar un Stonehenge, pero de madera fosilizada, un círculo tipo Stonehenge, pero de madera fosilizada, y eso apenas lo conoce nadie. Yo siempre que puedo lo cuento para que la gente vaya y lo vea, ¿no? Porque es muy interesante, ¿no? Es algo que no sale ni en libros de historia. Es curioso, es curioso. José Luis, a ver, ¿cómo influyeron las creencias medievales en el diseño de las gárgolas? Es que, vuelvo a decirte, los libros miniados, las marginalias, sí, contemplan todo ese tipo de personajes. Es decir, tú ves hombres verdes, ves hombres mitad cabra, mitad ser humano, ves conejos asesinos, ves multitud de personajes que van a ser representados tanto en las gárgolas como posteriormente en pintura de los pintores flamencos, como el Bosco, como Holbein, es decir, es una sintetización de una cultura, de un pensamiento. Entonces, el hombre medieval, como hemos dicho al principio, es un hombre que concibe como parte real aquello que pertenece a la mitología. Y de hecho, ya te digo, Zamborondón se enfrenta con un grifo, existen multitud de figuras, el hada del lago, que son figuras que son posteriormente representadas en las gárgolas y en los libros miniados. Entonces nos vamos a encontrar todo tipo de simbología y todo tipo de iconografía básica, ¿no? Los híbridos, una cosa que está desde las cavernas, es decir, los zoantropomorfos son personajes que están, algunos con cabezas de carnero, otros se representan nitidifálicos, es decir, con su sexo en su máximo esplendor. Te lo vas a encontrar hombres león, mujeres león. La escultura más antigua que se conoce es precisamente, no sé si se ha descubierto una más antigua, pero esta es la del hombre león, que se encontró en una cueva en Alemania y que aparece muchas veces en muchos programas como Cuarto Milenio y demás. Pues son seres híbridos. Mi teoría al respecto es que ellos lo veían. Sí, sí. Vale. Todos hemos visto alguna vez uno de ellos. Lo que pasa es que no, la racionalidad nos obliga a guardarlo dentro de la imaginación, pero yo tengo muy claro porque, verás, cuando tú ves una pintura rupestre y ves una representación, por ejemplo, de un bisonte de Altamira, y yo como pintor siento auténtica envidia. ¿Por qué? Porque ellos plasman el movimiento, plasman la anatomía perfecta, plasman movimientos propios de, por ejemplo, bisonte hembra que están embarazadas, captan el movimiento, con lo difícil que es captar el movimiento. Cuando tú vas a dibujar, yo he hecho apuntes en hipódromo y vas a dibujar un caballo y no le ves la pata. Entonces te la tienes que inventar y casi siempre la postura no es la correcta. Sin embargo, ellos sí lo captan. Tú ves ese bisonte que está dando el salto y es que lo ha captado. Es como si tuviera una cámara fotográfica. Lo ha pillado en el momento y él lo ha puesto a 3000 para que no... Y si pintaban eso y después te metes un poquito más en la cueva de Altamira y ves un rostro enorme, deforme, ves hombres con cuernos, ves... Dices tú, ¿sabes?
claro, se le da otra interpretación, los historiadores del arte, que les gusta mucho encajonar, y dicen, no, es que era el chamán que se ponía unos cuernos, que no sé qué. Sí, pero el chamán también tenía la misma cultura en otro a 2000 kilómetros o cruzando o en Japón, que también hay representaciones de hombres con cuernos, de cernunos, Fíjate que el concepto de los cuernos, nosotros ahora nos ofendemos mucho si nos ponen los cuernos, evidentemente. Pero el concepto del cuerno era un concepto de poder. Sí. Es decir, si tú ves los dioses egipcios, contra más alto era el rango del dios, más cuernos tenía. Tú ves los dioses asirios, ves los dioses, en fin, y todos tenían, cuanto más valor, más cuernos tenían, ¿no? Porque representaba no solo la testosterona propia del macho, sino que representaba la capacidad de poder, ¿no? Entonces yo considero que ellos sí lo veían. Después ya te vienen y te dicen, no, porque del humo, sí, pero tú ves las cavernas y no están llenas de humo. No, pero es que ellos tomaban hierba, todos. Es decir, el tío de Alemania, se enviaba un WhatsApp, ¿no? Y decía, Sí. escucha, que esto te pone tela, quématelo. No, es absurdo. Ellos lo veían porque forman parte de nuestro... Y hoy día que vemos que existen tantos universos paralelos, que ya van por 15, es muy fácil que en algún momento ese velo de Isis como se raje y aparezca una figura que no tiene que aparecer, o que seamos capaces de verla. Yo no sé vosotros, yo alguna vez he visto en el pasillo de mi casa cosas que no me gusta ver. Sí. Enciende la luz y dices, menos mal, joder, no veo más televisión. Pues eso es exactamente igual, ¿no? Sí. Entonces yo considero... Y la representación lo puedes ver perfectamente. Hay personajes que forman parte precisamente de esa cultura popular mundial. Porque se da ese fenómeno en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que el pintor corría y ahora que dicen que eran mujeres y niños los que hacían las pinturas, qué calidad, qué concepto artístico tenían que tener para captar el movimiento, para captar esa vida, para aprovechar el relieve, la orogénesis de la superficie de la pared, para representar la volumetría, para que cuando pasaras el fuego pareciera que se estaba moviendo. Es una cosa que yo siempre la tengo en mente. En lugares distantes, casi la misma representación de eso de los dioses, lo que estás comentando. Pero no solo vete a eso, es que, por ejemplo, hace poco se han descubierto unas pinturas murales en una ruina de México que estaban hechas al estuco de cal, al fresco. Sí. Eso, el fresco, lo inventan los romanos, pues es una técnica. ¿Cómo puede pasar no sé cuántos kilómetros ahora? 15.000, no lo sé. Pero son técnicas que parece como que hay un conocimiento común, y eso lo defiende mucho mi querido amigo Miguel, una cultura común de la que después emanan las diferentes culturas con sus diferentes propiedades, ¿no? Pero que hay, como yo te digo, ahí la misma representación en dos puntos diferentes, culturas diferentes, con miles de kilómetros, y está representado y casi formas la de misma pensar cultura. diferentes. Es decir, nos encontramos restos de pueblos que eran pacíficos, que aparecen en sus ruinas instrumentos musicales y ni un solo arma de guerra, y nos encontramos pueblos bélicos que se dedicaban a exterminar a los de su entorno, y sin embargo la iconografía de esa representación es la misma. Es decir, no tiene nada que ver con la cultura de ese momento, sino con un desarrollo iconográfico, yo creo que desde la prehistoria hasta nuestros días, ¿no? Eso, se me viene a la mente lo que estábamos hablando, 3 culturas diferentes, la de Sudamérica, la china y la europea. En las 3, los dragones, los seres alados que viven en el cielo, serpientes aladas, y las 3 con miles de kilómetros y tienen la misma representación. Claro, además fíjate que son iconografías muy determinadas, es decir, el dragón se representa de una manera y no de otra. Por lo cual significa o que todos hemos visto el dragón, o que hay una representación que antiguamente tenía que ser del boca a boca.
hasta que se crea la imprenta, y entonces ya sí existen estampas y vemos autores como el Bosco, que copia, por ejemplo, yo qué sé, la jirafa que pone en el paraíso, o que copia el sicomoro, en fin. Es decir, que nos encontramos con multitud de elementos que son después representados gracias al invento de la estampa. Pero sin embargo, anteriormente no había estampa que valiera, es decir, era el boca a boca, y entonces que va a recorrer 20.000 kilómetros, pero si todavía no estamos descubiertos. Por eso, por eso. No, Por espera, eso. se iban a quedar allí esperando a que lo descubrieran, ¿no? No, algo hay ahí que, claro, Sí. los historiadores no dan para explicar, igual que habrá mucha tecnología hoy día, pero todavía no conozco a nadie que sea capaz de explicar cómo se hizo la Gran Pirámide, ¿no? Por eso. De hecho, hace poco estuvimos en Crónicas de Arcadia entrevistando a Sánchez Pla, que es el que ha desarrollado la teoría de la Atlántida y la Gran Pirámide, y nos enseñó una serie de cálculos matemáticos que eran imposibles para la época, ¿no? Pero que están perfectamente alineados, que por la base, la base podemos perfectamente saber la esfericidad de la Tierra, cuál es el punto más alto, cuál es el punto más bajo, en fin, una serie de cuestiones que tú dices, ese conocimiento no podía estar en manos, ¿sabes? Entonces, y este señor es un doctor en arquitectura, no es ningún cachondo que se dedica a paseos, ¿no? Sí. Pues mira, hablando un poco de todo, de los animales así mágicos, esotéricos y tal, ¿por qué las gárgolas tienen normalmente representaciones de animales y otras humanoides o fantásticas? El que no, pero discúlpame, Que ¿por qué las gárgolas tienen representaciones de animales y hay otras que son humanoides o fantásticas? ¿Por qué varían así? Hombre, por lo que hemos hablado anteriormente, es decir, no solo es el demonio, sino que son una serie de personajes que pululan en todas las culturas. Entonces, ellos hacen representaciones de dioses. Yo tengo clasificado a Hércules en multitud de gárgolas. En la Catedral de Sevilla, por ejemplo, aparece Hércules peleando con el león de Medea. Aparece todo Pegaso, también aparece en la Catedral de Sevilla. En fin, existen multitud de personajes, ¿no? Vuelvo a decirte, es la mitología, el concepto en el medievo y posterior es el concepto de la mitología como algo real, y va a aparecer así constantemente, ¿eh? Entonces nos vamos a encontrar una y otra vez una serie de personajes que se repiten. Fundamentalmente suelen ser animales descritos naturalmente dentro del conocimiento que se tenía en ese momento, ¿no? Después, con el libro de caza de uno de los reyes españoles, se hace un estudio de la forma del animal, y se hace un estudio, por ejemplo, del topo, que también tiene su gárgola, de una manera descriptiva casi perfecta, ¿no? Igual que eso, nos vamos a encontrar seres que son mitad hombre, mitad animales. Nos vamos a encontrar demonios, no solo un tipo de demonios, sino muchos tipos de demonios. Nos vamos a encontrar psicopompo, teniendo en cuenta que el psicopompo es el caronte, ¿no?, de las almas, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Es el que te guía a través de... Pero hay veces que están representados, por ejemplo, en el ala este de la Catedral de Sevilla está representada una serie de psicopompos que se están llevando almas al infierno y demás. Pero también un psicopompo es un cuervo. Lo podemos ver por las estatuillas y por las figuras ibéricas en las que los cuervos se llevan el alma a los cielos, ¿no? El alma de los difuntos en combate. Pero también lo vemos en la India, que dejan los cadáveres al aire libre para que los buitres y los cuervos se lo lleven, y es una forma de limpiar el cuerpo, pero también es una forma de elevar el alma hacia lo alto, ¿no? Como la representación del alma casi siempre es con pájaros, ¿no? Un pájaro. Nos vamos a encontrar con personajes mitológicos, nos vamos a encontrar con personajes de tipo histórico, en fin, existe una gran variedad, la temática es variadísima. Yo en el libro creo que son 100 y pico temas distintos, y dentro de cada tema hay una serie de subtemas, pero yo calculo, si solamente de animales hay 175, en el que se incluye la almeja y se incluye una serie, la babosa, la esponja, se considera, y lo que cambia es el concepto, porque, por ejemplo, en el medievo se piensa que la ballena es un pez,
Y hay una serie de atribuciones, por ejemplo, la salamandra se considera dentro del campo de los ígneos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la leyenda de que aguanta el fuego, ¿no? De hecho, algún rey español la adoptó como yo obro, yo libero, ¿no? Por el tema del fuego y demás. Y como eso nos podemos encontrar atribuciones erróneas sobre la naturaleza, pero claro, esas atribuciones erróneas vienen de Plinio, vienen del fisiólogo, vienen de multitud de atribuciones de literatura de ese momento, ¿no? Hay historias que... Yo te iba a preguntar la gárgola que más te ha impresionado. La que más te ha impresionado. No te puedo decir, porque la verdad, a mí impresionarme no me impresiona porque yo las veo bonitas. Entonces, no es una cosa que tú sueñes ni... A mí hay un conjunto de 3 gárgolas que las vi en directo en Paisley Abbey, que es una abadía del siglo XII, que después sufrió, donde cambiaron una de ellas por un alien, ¿no? En la que están representados 3 ogros con el no ver, no oír, no hablar, ¿sabes? Al modo de los 3 monos, ¿no? Del establo y demás. Entonces nos encontramos con que son personajes que cumplen una cierta fiereza, tienen un mensaje muy claro, que es justamente el contrario que nos dan los monos, que además estas figuras se hicieron casi 2 siglos antes de que se tallaran los monos. No me recuerdo cómo se llama mira, sí, lo tengo aquí, Santuario de Togoshu Nikko, en Japón. Uh-huh. Y entonces esos 3 monos que representan el no ver, no hablar, pues esto justamente lleva un significado contrario, porque dependiendo de cómo estén situadas las 3 figuras, va a tener una interpretación del texto o no. Y la que allí están representadas es una forma de representación imposible, porque el mensaje jamás llegará al espectador. Y es precisamente ese no mensaje el mensaje. Es decir, veas lo que veas, no lo cuentes, ¿no? Que es el tema medieval en el sentido de que te podían hacer lo que quisieras, desde el derecho de pernada hasta quitarte el sustento que te tenías que aguantar. Y esas son las 3 que más me gustó cuando hice la tesis doctoral, porque me gustó analizarlas y relacionarlas con esas otras 3, ¿no? En la que eran supuestamente 3 dioses y demás, y que cada uno tenía una función y que cumplían perfectamente un mensaje. Estas no lo cumplen, estas es justamente al revés. El mensaje que dan es equívoco y en la línea en la que están, porque en eso no hemos entrado, cuando hablamos de un plano iconográfico, no es solo la gárgola por sí sola, es la gárgola con la que tiene al lado, que en el libro se analiza justamente la gárgola de la cerda y el gaitero, con la que tiene al otro lado, que ahí justamente analizamos las de Paisley Abbey, y con todas las que tienen el lienzo de pared. Pero no solo eso, sino que además esas mismas están relacionadas con las de la otra pared, con las de la otra y con el plano iconográfico general. Así pues nos vamos a encontrar multitud de cuestiones curiosas, por llamarlo de alguna manera, según la ordenación de esas mismas gárgolas. ¿Qué es lo que decía? Si tú le quitas un renglón a un texto, posiblemente estés sacrificando el significado de ese texto y complicas aún más la posible lectura que pudiéramos desarrollar de ese mensaje, ¿no? Vale, tú sabes, me sabías decir, por ejemplo, hablando de las gárgolas así un poco, ¿sabes de alguna leyenda popular existente alrededor de las gárgolas? ¿Alguna leyenda o leyendas? Bueno, el comienzo de las gárgolas me parece recordar sobre la gárgola de Rohan, que era una gárgola que no escupía fuego, escupía agua y que se tragaba los barcos enteros. Y entonces el populacho le llevaba a jóvenes vírgenes siempre, no sé cómo podía distinguirlo el dragón, y se las comía y así, hasta que llegó un obispo y dijo que no, que eso se acababa. Y entonces con su libro y con su crucifijo, pues cogió y se enfrentó al dragón volviéndolo dócil.
Y entonces cuando llegó a Rouen, los vecinos lo mataron, le cortaron la cabeza y la pusieron a la entrada de la ciudad al estilo de una gárgola, ¿no? De hecho, había la leyenda que a la entrada de esa ciudad había 2 gárgolas, una a cada lado, y que si ibas con malas intenciones te fulminaban con un rayo de fuego. Pero si ibas con buenas intenciones, lo que hacían era escupir agua. Ese es el comienzo de la leyenda de las gárgolas, y en cualquier libro que hable de gárgolas te van a contar esa película igual. Yo mismo en el libro la cuento, ¿no? Y pongo algunos de los grabados de la época y demás. Que de esa tradición después viene lo que sería la tarasca. Él saca una especie de dragón muy feo y sacarlo por las calles y demás, que la continuidad de esa tradición, ¿no? Que hay historias que... Y yo te iba a preguntar, ya que estamos hablando de leyendas, ¿de dónde crees tú que viene esa leyenda que todos tenemos, esa historia de que, vamos a hablar con propiedad, no son gárgolas, son las quimeras? Las quimeras aladas que sobrevuelan por la noche, que tienen que volver a su catedral porque si no se convierten en piedra. ¿De dónde crees tú que viene esa leyenda? Eso es que no quiero usar término porque es un poco grosero, pero imagínate algo que empieza por pa, acaba por ja y mental. Sí, sí. Eso es como la serie de dibujitos. Alguien hizo una tesis que se llamaba Mirar para arriba y lo que hizo fue copiar todo lo que había en internet sobre las gárgolas, metió la serie Gargoyles y no sé cuánto. La cito en el libro, evidentemente, porque me voy a los orígenes, pero yo eso no tiene ningún sentido. Hay incluso alguno del misterio, uno que tiene los ojos así un poco extraños, que dice que las gárgolas es una raza extraterrestre y no sé. No, es una creación humana basada precisamente en seres. Yo pienso que son vivenciales, pero que después queda muy a la idea del escultor, ¿no? En este caso del cantero. Y que además tienen un mensaje basado en un plan iconográfico muy fuerte. Es decir, la Catedral de Sevilla, que yo la tengo muy estudiada, todas las gárgolas de un lado, todas las de otro, todas conllevan un mensaje muy determinado, ¿no? Los dos hombres verdes que aparecen en la Catedral de Sevilla, aparecen alrededor de la puerta del nacimiento y están preñados. Sí, es decir, como que la palabra de Dios dará su fruto, ¿no? Y el fruto lo está dando justamente en la representación de la puerta, ¿no? O aparecen muchos hombres verdes a los pies de representaciones de la Inmaculada, ¿no? Son protectores de la fe, ¿no? Adaptados por la Iglesia como protector de la fe, pero en realidad es una fuerza de la naturaleza, es hijo de un arcángel y de Lilith. Por lo tanto, según el Zohar y según varias tradiciones judías, te narran que Lilith, que fue la primera mujer que se concibió por Dios, y eso sí, basta con leer la Biblia, que dice, y Dios creó al hombre y a la mujer a su semejanza. Y después un poquito más tarde dice que la sacó de la costilla de Adán. Entonces se supone que creó un hombre y una mujer iguales en todo. Y resulta que esta mujer no quería estar supeditada a Adán, sino que quería su independencia. Entonces se enfrenta con Dios porque Dios le dice que no, que tiene que estar a lo que diga Adán. Y entonces ella le dice que no y que se va. Y él le dice que ni se le ocurra. Y ella le dice que va a decir su verdadero nombre. Entonces la deja que se vaya. Eso está en el Zohar, vamos, lo podéis. Y entonces ella lo que hace es que empieza a tener relaciones con los demonios que habitaban fuera del paraíso. Con lo cual ya nos da pista de que no era un solo hombre y una sola mujer, sino que podía haber. Y de estos, pues, en fin, empieza a tener hijos. Y Dios, por haberse marchado, la maldice con que cada día que para un hijo morirán 100 de ellos, ¿no? Hasta que va el arcángel Samael, que lo envía a Dios para que la traiga y reconduzca su actitud, pero al final la deja embarazada y nace el hombre verde, es el primero, nacen las ninfas de las aguas, nacen una serie de fuerzas de la naturaleza, hasta que Dios la maldice y mueren todos sus hijos, ¿no? Menos esas fuerzas primeras, que es el origen del hombre verde, y lo podemos ver en un capitel
en Vézelay, en Francia, en un capítulo en el que está precisamente Lilith. Sabemos que Lilith porque tiene piernas de pájaro y está sostenida por 2 diablos que la están ayudando a parir a un hombre verde que sale justamente de su sexo, ¿no? Entonces es interesante porque reproduce la leyenda recogida en la Biblia, ¿no? Y en diferentes textos judíos y... ¿existe alguna gárgola famosa que haya requerido de alguna restauración? ¿Y cómo suelen ser las restauraciones sobre esta piedra que tiene tantos siglos encima? Hombre, la piedra depende de la calidad, ¿no? Por ejemplo, en Sevilla tenemos la piedra ostionera, que viene de las canteras de San Lucas, que se traía por el río Guadalquivir en barco, que se diseñó una grúa especial, la primera en la historia, para desembarcar los bloques de piedra del barco hasta la carreta que lo iba a llevar hacia donde se estaba construyendo la catedral. Pero claro, esa tiene mucha deficiencia porque la piedra ostionera, la típica piedra que tú puedes ver en muchas construcciones en Cádiz, es muy rica en gránulos de sal. La sal es hidrófila y claro, al ser hidrófila absorbe agua, dilata y pulveriza la piedra, ¿no? Por eso había un problema a la hora de hacer una ornamentación, ya que se pretendía que la Catedral de Sevilla se fuera la más grande y la más impactante, tanto que lo tenían que llamar locos por intentar hacer esa obra, que los autores de las puertas de la Catedral de Sevilla decidieron usar el barro cocido, porque tenía menos dificultad, sufría menos alteraciones con los cambios de humedad y demás, y porque era mucho más dúctil, se podía llegar a un detalle francamente interesante, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo se restaura? Dependiendo del material. Pero casi siempre lo único que se puede hacer es una acción bactericida sobre los hongos y musgos y líquenes, coger un bisturí con mucha paciencia e ir eliminando las raíces de todos y cada uno de ellos. Después darle un protector de piedra, que suele ser como una especie, no es un barniz, como te diría, viene a ser como un gel, que lo que hace es darle mayor consistencia, quedar como una costra sobre la superficie de la piedra, ¿no? El problema de este tipo de figuras es la contaminación. La contaminación y el agua son fundamentales, pero claro, el concepto que se tenía de la gárgola era un concepto arquitectónico, no escultórico. Son los canteros los que... Y gárgolas famosas, no recuerdo yo ninguna. Sí, en Sevilla hay varias, en la catedral, en la Giralda, que se cayeron en su día y se repusieron mediante molde, se hicieron una copia exacta de la que se había caído y se puso en su sitio. Hay muchas que son famosas, pero porque las han hecho famosas. Es decir, por ejemplo, la gárgola del fotógrafo en Palencia, que es actual, igual que las gárgolas o las quimeras de Notre Dame son actuales, son de 1890, es decir, no tienen nada que ver. Sin embargo, fíjate, tengo mucho material sobre las quimeras de Notre Dame, porque sí cumplen una función muy determinada, que es que todas ellas nos hablan de un suceso ocurrido en esa época. Entonces, el diseño de las gárgolas es de Viollet-le-Duc, pero después hay otros dos canteros que son los que llevan la realización material, no solo de ellas, sino también de Amiens o de Reims, ¿no? Y veremos que algunos de los motivos se repiten, como el de la sirena, como, en fin, las de Notre Dame son específicamente distintas porque aparece la figura del alquimista y aparece la pantera representando la figura de Dios, aparece una serie de personajes muy, muy interesantes, ¿no? Pero así restauración no recuerdo yo ninguna, porque ya te digo, no se valora la gárgola en general. Es decir, se cae y o se reemplaza o se pone un tubo, como está en la Catedral de Sevilla, de otro hombre verde que había justamente al lado del otro, y se cayó y ni se repuso ni se recompuso, sino que se puso un tubo que sirviera de desagüe y punto, ¿no? No se le ha valorado y sigue sin valorarse como el valor escultórico que tienen, ¿no? Y que es una lástima, claro. Por eso se acabará perdiendo, por desgracia, y cada vez tendremos menos renglones y cada vez entenderemos menos ese poema, ¿no? Vaya. Pues, yo te iba a preguntar por que además sucedió hace unos días, la reapertura de Notre Dame. ¿Tú crees que
se ha reconstruido como se tendría que haber reconstruido, según cómo estaba antes, o le han dado carta blanca para que hagan, porque yo me acuerdo. Por lo visto han intentado seguir la estructura y demás, y gracias a Dios no han sufrido, en el caso concreto que estamos hablando, ni las quimeras ni las gárgolas se retiraron porque estaban haciendo obras. Yo soy de los que piensa que fue intencionado, por mucho que digan que fue un accidente, porque coincidió con una época en la que se quemaban iglesias en Europa, y entonces yo creo que fue intencionado. Se perdió la aguja y se ha vuelto a poner de igual manera, y la techumbre, que era de madera, se ha puesto pero con otros materiales que son ignífugos y que resisten con mayor propiedad cualquier tipo de evento de este tipo, ¿no? Yo creo que está bien hecha la restauración, no la he visto. Tengo planeado en primavera ir cuando haga menos frío en París, que París hasta en verano hace frío, pero tengo intención de ir para ver. También se ha hecho una limpieza de las quimeras y, en fin, porque estaban en bastante mal estado la vez que yo fui, hará unos 4 años por ahí, estaban en un pésimo estado, estaban llenas de líquenes, en fin, de flora bacteriana, había multitud de historias, y algunas partes incluso se habían deshecho precisamente por la contaminación, en fin. Pero yo creo que no se ha hecho mal, yo pienso, no lo sé, ya cuando vaya y lo vea te lo diré personalmente, te llamaré y te diré, José, porque esto está magnífico, esto es una mierda. Es que llegaron a decir que hasta querían poner un árbol en medio de Notre Dame. Fue de las locuras que dijeron. Y poner el techo de cristal. A mí me parece muy bien. Hay mucha incultura. Entonces, el problema es, antes la gente no opinaba si no sabía. Ahora con las redes sociales y con el tú vales mucho, muchacho, y con confundir a la gente, lo que se está creando es una panda de gente pseudointelectual que desconoce por completo, pero que opina, y opina muchas veces sin saber de lo que habla. Entonces, esa tendencia a intentar actualizar lo que es cultura y pertenece al mundo, no pertenece a Francia ni pertenece, eso es cultura, y esa cultura hay que intentarla dejar. La obligación que tenemos nosotros es del patrimonio que tenemos, dejárselo a nuestros hijos intacto, para que ellos puedan también a su vez hacerle regalos a sus hijos, y así continuamente, porque son elementos fundamentales, ¿no? Mira, la Catedral de Notre Dame, la mayoría de la gente que va allí no se fija en los medallones de las puertas, y los medallones de las puertas es un libro alquímico completo. Es decir, ya lo decía Charpentier y lo han dicho mucho, pero es verdad. Es decir, yo he tenido la oportunidad de pararme, fotografiar, analizar, buscar la simbología, y a lo largo de mis libros hablo muchas veces de la cultura, de la cultura de las dos escaleras hasta el cielo, la mujer sentada con dos libros abiertos, uno abierto, otro cerrado. En fin, son una serie de claves para entender el proceso alquímico. Incluso fíjate, en la portada de la Catedral de Notre Dame está la figura del conejo asesino que hemos visto y que reproduce el bosco y que reproduce, y está allí su origen, justamente allí, ¿no? Porque se ve un señor huyendo, tira su espada, por lo tanto es un noble, y un conejo que sale de una mata para atacarle, ¿no? Si recordáis la película de Monty Python, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, sí. Llega un momento en el que tienen que pasar por un prado y no quieren porque dice que allí está el conejo asesino. Sí, y pasan, y un conejo de huella es reminiscencia de justamente una actualización. De hecho, hace poco a Bush, uno de los Bush que estaba pescando en no sé qué río, le atacó un conejo. Y sacaron otra vez la historia del conejo asesino, ¿sabes? De Monty Python y demás. Es decir, son figuras que forman parte de nuestro bagaje cultural. Y todo lo que sea pervertir ese mensaje, yo estaré siempre rotundamente en contra. Es decir, yo las restauraciones de algunos de mis colegas es para ponerle una foto. En fin, me callo. Hace una burrada, vamos. Entonces, ¿sabes? A ponerle la foto muy cerca varias veces, ¿sabes? Sí. Entonces son cosas que tú si no sabes, no lo hagas. Yo en eso soy muy humilde. Yo como restaurador habré restaurado 2 obras o 3 y no tengo ningún interés en restaurar porque pienso que todo tiene su proceso.
y tú puedes firmar un acta de defunción de una obra de arte. De hecho, nosotros hay veces que la damos por perdida, ¿no? Yo me recuerdo mi trabajo de fin de carrera de restauración, que era un niño pastor de alma, que lo tenía la madre superiora en su dormitorio, que estaba comidito de mierda, lleno de agujeros, con un esqueleto de una salamandra detrás, en fin, y lo restauré porque me daba pena. Y, oye, el cuadro quedó muy bien, pero usualmente yo no restauro porque pienso que tiene su vida. Yo he comprado cuadros con agujeros de bala de la Guerra Civil, de la de Inmaculada, y siendo restaurador podía taparle los agujeros, retocar las 4 cosas, restaurar la parte faltante y revenderlo, ¿no? Pues ahí lo tengo. No tengo interés en venderlo porque forma parte de la historia. Es como las cicatrices en un cuerpo humano, ¿no? Sí. Siempre te la acaricia y dices, joder, cómo lo pasé. Pues exactamente igual, ¿no? Entonces, Sí. no, restauración puede haber, claro que las hay buenas, las hay malas, ahí tiene ese homo, ¿no? Que Eso te iba a decir. como somos tan cachondos, pero vamos, yo a esa señora, al párroco y al que inventó la etiqueta de vino, a los 3 los metía en la cárcel y tiraba la llave, ¿no? Sí. Igual que a estos que son muy ecologistas, muy ecologetas, muy Sí. lo que tú quieras, y se dedican a estropear obras de arte con pintura, ¿no? A esos los encerraba yo de por vida. No, yo lo tengo muy claro, es decir, porque estás destruyendo cultura. Que no seas capaz de comprenderla no significa que no esté ahí está la cultura, entonces tienes que protegerla, porque es lo único que le podemos ofrecer a nuestros hijos, ¿eh? Es decir, yo tengo 4 hijos y yo, sí, bueno, el que ha querido estudiar su carrera, el que no, pues no, pero lo único que le puedo ofrecer es cultura. Claro, porque estamos hablando dos caras de la misma moneda, es la incultura contra la cultura. Claro, Sí. pero por desgracia va ganando la incultura, ¿eh? Pues está fomentada a nivel político y a nivel incluso normativo, ¿eh? Sí, por Yo me he llevado desgracia. 33 años dando clases y a mi inspector lo único que le importaba era que aprobaran, no que tuvieran conocimiento. Y cuando suspendían más de la cuenta te llamaban al despacho, ¿eh? Sí. Y ahora están pensando en dar una productividad, es decir, cuantos más aprobados que van a conseguir que los profesores hagan así y digan, venga, todo 9, todo 10 y venga, dame la productividad. Entonces son cosas totalmente impensables. No hemos ido, estábamos con las gárgolas. Sí, pero bueno. No me deis carrete. Este es un programa abierto y siempre hablamos de todo. Claro, llevamos 1 hora y 5 minutos. No te preocupes. Mira, una cosa que te iba a Me estáis preguntar. dando carrete. Sí, tranquilo, no te preocupes. Una cosa que te iba a preguntar. Mientras Así, vosotros estéis a gusto, sí, tanto. A tema de así un poco anécdota, ¿tú sabes de alguien que te haya hecho una pregunta así un poco curiosa o extraña referente a las gárgolas? ¿Alguna que diga, hostia, qué disparate o qué me está preguntando este hombre? Aparte de la locura que he dicho yo. gilipolleces me han dicho muchas. Entonces yo esa no entro. Es que la gárgola es el gran desconocido. Mira, yo tenía de compañero en la escuela a un ingeniero industrial de los de antes, de los que se tenían que ir a exámenes a Madrid, de los que el tío sabía matemática como Dios, y sin embargo cuando veía mis dibujos decía, ¿y no te dan miedo? ¿Sabes? Entonces dices tú, pero ¿y por qué me tiene que dar miedo si yo me gustan? Entonces la gente en general dice, oh, ahí está lo de las gárgolas, el gargolario, gilipolleces, a mí me da igual, yo las amo y yo las defiendo porque considero que son obras escultóricas que tienen un mensaje muy profundo, de verdad, que cuando empiezas a verlas te das cuenta que forman parte de un bagaje cultural inmenso y que se está perdiendo porque no se valora, ¿no? Entonces es como cuando las puertas de Sevilla, que Sevilla tenía unas puertas maravillosas y se quitaron en pro de un urbanismo salvaje a base de pisitos y de tonterías y perdimos unas cuestiones arquitectónicas importantísimas. Pues esto es igual, el concepto de la modernidad, de que eso está obsoleto, es absurdo, ¿no? Renuncia a tu propia cultura. Hoy día hay gente que están, gracias a Dios, antropólogos que están recuperando parte de ese bagaje cultural de los pueblos, que es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, en Aracena, los campanilleros, pero los campanilleros cantados a su manera. Iban casa por casa con el campanillero y tenían una forma de cantar que si no llegase por un autor local se hubiese perdido hace años.
Pues por eso te puedo decir, es que hay multitud de cuestiones que son, y las gárgolas, son, por desgracia, son las grandes desconocidas. La gente cuando dice, uy, es que son demonios, no, porque hay mujeres masturbándose, hay perros, hay gárgolas de perros amamantando a sus crías, hay gárgolas de búhos reales. El de la Catedral de Plasencia es impresionante. Hay gárgolas de buhoneros, de titiriteros, que están puestos al revés. Es decir, echa el agua por los pies y está boca abajo. ¿Y por qué? Porque eso representaba el ir contra la sociedad, tener una visión distinta de lo que estaba establecido, y eso era perseguido tanto por la religión como por el poder, porque los consideraban que eran parte de los amigos del diablo, como ya hemos dicho antes, los marineros, los malos estudiantes, los buhoneros, en fin. Entonces, es un concepto con un mensaje muy determinado y que se ajusta precisamente a una época muy determinada, pero si te fijas va evolucionando y es curioso que el concepto de, por ejemplo, un malabarista, que los vamos a ver en los templos, gente boca abajo, los vamos a ver en la pintura del Bosco, vamos a verla en la pintura de Picasso, siempre tiene el mismo significado a lo largo de toda la historia. Y entonces es importante porque no debemos de perder ese significado. Por desgracia se están perdiendo los circos. Y llegará un momento en el que cuando se vea una representación de un malabarista no se sepa qué es. Entonces hay que proteger todo lo que es cultural. Sí. Yo te voy a hacer, hacer una aclaración. Desde que te conozco me tienes mirando todos los techos de todas las catedrales. Buscando símbolos, buscando las gárgolas. Una de las que me impresionó mucho, aparte de la de Sevilla, la de Toledo, que me impresionó un montón. La de Santiago me dejó con la boca abierta porque vi tal cantidad de representaciones por fuera que dije, ¿qué querían decir aquí? Porque esa fue impresionante para mí. Es que eso habría que estudiar el plan iconográfico de cada una de ellas, ¿no? Pero fundamentalmente te vas a encontrar, en Santiago te vas a encontrar híbridos del mar. Te vas a encontrar muchas representaciones de motivos marineros debido a la cercanía del mar. Y debido también a la leyenda de los dioses instructores, que venían procedentes del mar, era gente que tenía el cuerpo de pez y la parte superior de hombre, que enseñaron la agricultura, que enseñaron el hibridaje, que enseñaron la ganadería. En fin, de por sí, ya tendría por sí solo un programa bastante extenso, solamente hablando de los 7 instructores y los posteriores otros 7 y tal, y su origen, su aspecto, en fin. Existen muchos de mitología a lo largo de todo el mundo. Volvemos a lo mismo, es decir, son dioses instructores, pero que tienen en común con los sumerios, hasta con los ¿cómo se llama el pueblo este? Un pueblo africano que son los que descubrieron que Orión tenía una tercera estrella. Dugones. Con los dogones. Que también tienen la tradición del dragón. Sí. Entonces, cada una tiene su plan iconográfico y está muy determinada. Es más, mira, en el libro de la Catedral de Sevilla analizo la altura de las columnas y analizo una serie de cuestiones porque ellos eran muy amantes de la numerología. Y no solo de la numerología, sino también del cálculo mediante la Torá, ¿no? de las dimensiones y demás. Y entonces, por ejemplo, muchas de las iglesias que están dedicadas a un santo, resulta que el nombre está representado por el número según la altura de la columna, y la suma de esas alturas de esa columna nos va a dar en gematría, que es la ciencia que cambia las letras por número, nos va a dar el nombre de ese santo, de esa iglesia. Por lo tanto, está todo íntimamente relacionado. Yo siempre he dicho que los canteros no dejaban un milímetro al azar, ¿no? Claro, la gente muchas veces quiere tumbar este razonamiento diciendo que la iglesia formaba parte del estudio del plan iconográfico en su comienzo. Y tienen razón. Pero en la iglesia también había mucha gente que eran iniciados, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el sepulcro de la Catedral de Sevilla.
nos encontramos la tumba de un obispo y nos vamos a encontrar con que tiene 3 almohadones, la cabeza reposada en 3 almohadones. Eso significa que ha muerto en su oficio, ejerciendo su oficio. Cuando tiene 2 almohadones, como vimos cuando el Papa Clemente que dimitió de Papa, tan solo llevaba 2 almohadones. ¿Por qué? Porque ya no estaba en su oficio cuando murió, no estaba ejerciendo. Y como esa existe una serie de simbologías que podemos atribuirla, incluso desentrañarla mediante el uso de la gematría para poder perfectamente ver el significado mediante el uso de los números. La segunda parte de la entrevista promete sumergir a los espectadores en un fascinante mundo donde las gárgolas y su iconografía toman protagonismo. Descubrirás detalles intrigantes y perspectivas únicas que te harán ver estas figuras de piedra bajo una nueva luz. No te lo puedes perder. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa de Encuentros del Otro Lado.